Feliz sábado, mis hermanos y hermanas. Y apreciadas visitas también. Estamos contentos de que estén con nosotros en esta mañana. Yo personalmente también estoy contento de estar de visita por acá. Me he deleitado durante las últimas 3 noches estudiando con ustedes la palabra de Dios. Aun cuando estoy terminando de pasar un resfriado, el Señor ha bendecido y por lo menos no he perdido la voz. Gracias al Señor. Esta mañana vamos a estudiar un tema que está relacionado con lo que hemos estudiado hasta ahora. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición especial del Señor. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que nos acompañe en nuestro estudio. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso sábado. Gracias porque cada semana podemos apartarnos de todo lo nuestro para dedicar 24 horas únicamente para edificar nuestra relación contigo como nuestro gran Dios. Gracias también por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos que esa palabra nos hable en el tema de esta mañana. Abre mentes y corazones para que podamos comprender y recibir la semilla de la verdad que tú quieres sembrar. Te damos gracias por escuchar esta oración y cumplir tu promesa de estar presente en nuestro medio, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene algunas doctrinas que no tiene ninguna otra iglesia. Ahora, tenemos muchas doctrinas en común con otros cristianos. Por ejemplo, creemos que Cristo es nuestro Salvador personal. Creemos que el bautismo debe ser por inmersión. Creemos que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Creemos que nuestra única esperanza de vida se halla en la resurrección de Cristo, quien nos imparte la vida. Tenemos muchas creencias en común con otros cristianos, pero hay algunas creencias de la Iglesia Adventista que son autóctonas de la Iglesia Adventista. Una de esas doctrinas que nos distingue de los demás cristianos es nuestra doctrina del juicio. Tenemos un concepto diferente del juicio que todas las demás iglesias cristianas. Las demás iglesias creen que el juicio es cuando Cristo venga en su segunda venida, que ese será el juicio. Pero la Biblia nos enseña que el juicio es algo un poco más abarcante que sencillamente Cristo venir por segunda vez para juzgar al mundo. En realidad, el juicio, según el concepto bíblico, es muy parecido a los juicios que se hacen en la tierra. Es decir, se ha copiado aquí el sistema de juicio que desempeña Dios en el cielo. En realidad hay 3 etapas de un juicio. Estoy hablando ahora de juicios terrenales en nuestro sistema judicial. En primer lugar, se hace un juicio y se examina la evidencia. ¿Es así o no es así? El abogado defensor defiende, el abogado acusador acusa, y entonces se examina la evidencia para ver y determinar si la persona es inocente o si la persona es culpable. El primer paso es el examen de la evidencia. Cuando termina de examinarse la evidencia, entonces el jurado, y en algunos casos el juez, si la persona decide que quiere que el juez decida más bien que un jurado,
Cuando ya se ha examinado el caso, toda la evidencia, entonces el jurado o el juez dictan la sentencia en favor o en contra. Y luego, basado en el veredicto que se da en el juicio, se implementa finalmente la sentencia en favor o en contra de la persona. Es decir, hay 3 pasos de un juicio en nuestro sistema judicial. Número 1, investigación. Número 2, veredicto. Y número 3, la ejecución del veredicto o la implementación del veredicto. Ahora quiero que leamos un pasaje a donde aparece claramente este concepto. Lo hemos leído en noches anteriores, pero veo que hay muchas personas aquí esta mañana que no pudieron venir en las noches. Entiendo perfectamente que hay personas que tienen 2 y 3 trabajos nada más para sobrevivir y no pudieron estar durante el transcurso de la semana. Perfectamente entiendo. Pero para beneficio de ustedes, yo quiero repasar este concepto del juicio, estos 3 pasos del juicio, para que vean que es un concepto bíblico. Vamos a tomar como nuestro ejemplo Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7. Ahora, antes de hablar del juicio en Daniel 7, necesitamos seguir la cadena o la secuencia de eventos en Daniel 7. En primer lugar, tenemos en Daniel 7 un león. ¿Qué representa el león? Babilonia. El reino de Babilonia. Luego tenemos una segunda bestia, un oso. ¿Qué reino representa? Medo-Persia. Luego tenemos un tercer reino, un leopardo que representa Grecia. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible que representa el imperio romano. Luego le salen 10 cuernos a esa bestia espantosa y terrible. Significa que el imperio romano se iba a dividir. Y luego, después que se divide el imperio romano, aparece en medio de los 10 cuernos un cuerno pequeño que gobierna 1260 años, desde el año 538 hasta 1798. Y ese cuerno pequeño representa ¿qué poder? Representa otra Roma, Roma papal. Es decir, que Daniel 7 nos ha llevado desde el año 605 a.C. hasta el año 1798. Ahora me quiero enfocar especialmente en el evento que ocurre inmediatamente después de 1798. El siguiente evento en Daniel 7. Daniel 7, y vamos a leer varios textos. Versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando, esto es después que el cuerno pequeño gobierna 1260 años. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿El anciano de días ya estaba sentado? No. Dice que se sentó. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Dios el Padre. ¿Dónde vive Dios el Padre? En el cielo. Así que esto está pasando ¿dónde? En el cielo. Así que dice, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. ¿Dónde viven los ángeles? En el cielo. ¿Dónde está pasando esto? En el cielo. Muy bien. Sigue diciendo, el juez se sentó. ¿Quién es el juez? El anciano de días. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué se va a hacer con los libros? Examinar la evidencia. Ahora, ¿cuáles son los únicos casos
que se analizan cuando se examinan los casos. ¿Cuáles son los únicos personajes cuyos registros son examinados? Solo los que profesaron a Cristo como Salvador personal en esta etapa del juicio. Después, durante los 1000 años, hay otra etapa, se analizan los casos de los impíos. Y después del milenio, los mismos impíos que van a resucitar van a ver sus registros también. Pero aquí no entran en perspectiva los impíos. Aquí entran en perspectiva solo aquellos que en algún momento profesaron el nombre de Cristo Jesús como Salvador. Y algunos dicen, pero pastor, ¿por qué se va a examinar la evidencia de las personas que profesaron a Cristo? ¿Acaso todos los que profesaron a Cristo no se van a salvar? Yo pregunto, ¿en la iglesia hay verdaderos y falsos creyentes? ¿En esta iglesia hay personas que se van a salvar y se van a perder? Dios no quiera que se vaya a perder ninguno. Pero la Biblia dice que en la iglesia hay trigo y cizaña. En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas, todas con su lámpara. La lámpara representa la Biblia, y aún las fatuas tienen un poquito de aceite, el Espíritu Santo. En la iglesia hay peces buenos y peces malos, que con la red del evangelio fueron pescados y metidos al bote de la iglesia. En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no son verdaderos creyentes. En la iglesia hay personas que dicen Señor, Señor, hacen milagros y dan profecías y echan demonios, y Jesús va a decir, yo no los conozco a ustedes. Yo pregunto entonces, hay que examinar los registros para ver quiénes en verdad eran seguidores de Jesús. ¿Cómo no? Esa es la investigación. Ahora, sigamos leyendo lo que sucede aquí. Vamos al versículo 13. Versículo 13. Ahora va a suceder algo interesante. El anciano de días entró, se sentó, el juez, se abren los registros, pero ahora pasa algo muy interesante. Versículo 13 dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús mismo se llamó, ¿qué cosa? Varias veces se llamó hijo del hombre. Entonces, ¿este es quién? Jesús. ¿A dónde iba Jesús en esta visión? Dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta la tierra. Y ustedes están diciendo, ¿qué versión está leyendo, pastor? Sería la versión de Bor revisada. ¿Qué es lo que dice? ¿Vino hasta dónde? Hasta el anciano de días. ¿A dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Es decir, el Hijo del Hombre no viene a la tierra aquí, sino que el Hijo del Hombre va en el cielo, a donde está el anciano de días. ¿Y a qué va Jesús allá? Aquí, ¿cuál es el propósito de ir Jesús? El juez se sienta, los registros ahora se van a examinar, y Jesús ahora va para recibir algo. ¿Qué es lo que va a recibir? Vamos a continuar leyendo el versículo 14. Dice, y le fue dado. ¿Quién se lo dio? ¿Un ángel? No. El que se lo está dando, él va al anciano de días. El anciano de días le va a dar algo. ¿Qué le va a dar? Dice, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Reino. ¿A dónde se le da reino a Jesús? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Los cristianos de otras iglesias no creen que el reino es dado a Cristo en el cielo. Ellos sencillamente dicen, cuando Cristo venga, Él se va a ganar el reino. Pero lo que no entienden, claramente revelado en este pasaje, es que el reino se le da, el veredicto
se le da a Jesús en el cielo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué significa que Jesús va al anciano de días para que el anciano de días le dé el reino? ¿Qué es el reino? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Qué es el reino? Quiero leerles una cita que encontramos en Primeros Escritos, página 280, para que ustedes vean cuál es el reino. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué usa el Espíritu de Profecía? Porque el Espíritu de Profecía va a confirmar lo que estamos leyendo de la Día Cierta. Lo amplía y lo explica de una forma sencilla. El Espíritu de Profecía no fue dado para darnos nueva luz, sino para esclarecer la luz que ya está en la Biblia. Para ayudarnos, para corregirnos cuando cometemos errores en nuestra interpretación de la Biblia. Para eso fue dado. No fue dado para tomar el lugar de la Biblia, sino para ayudarnos a entender mejor la Biblia. Ahora, fíjense esta cita. Está hablando del momento cuando se cierra la puerta de la gracia, cuando se da el veredicto, se le da el reino a Jesús. Dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Todos los casos habían sido examinados. Se había determinado quiénes se van a salvar. Y claro, automáticamente si se establece quiénes se van a salvar, automáticamente se sabe quiénes se van a perder. Ahora sigue diciendo, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Eso es lo que hablamos, lo que tiene el librito, el juicio. Primero juzgar a los justos muertos y luego juzgar a los justos vivos, al final de la historia. Ahora sigue diciendo, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿Cuándo recibe Cristo el reino? Cuando ya ha demostrado toda persona que le pertenece a Él. Ahora fíjense lo que sigue diciendo la cita. Dice, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. ¿De qué es el reino? El número de los súbditos del reino. ¿Cómo se decidió quiénes eran súbditos de su reino? En la investigación. Es decir, cuando se terminen de examinar todos los casos y Jesús demuestre quiénes son suyos y quiénes no son suyos, el Padre le da a Jesús su reino y su reino se compone de su pueblo. ¿Me están entendiendo o no? Pero ¿qué etapa falta? Bueno, se examinó la evidencia, se dictó el veredicto en favor de los santos. ¿Qué falta? Falta de que se implemente el veredicto. Ahora vamos otra vez a Daniel 7 para ver una cosa muy interesante. Versículo 14. Le fue dado a Jesús dominio, gloria y reino. ¿A quién se le da el reino? A Jesús. ¿Y cuál es el reino? Su pueblo fiel, que se ha determinado en el juicio quién es fiel. Y luego sigue diciendo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora vamos al versículo 18. Versículo 18. Dice, después, ¿cuándo? Después recibirán el reino. No pierdan este punto. ¿Quién recibió el reino primero? Jesús. Jesús. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. Pero el veredicto fue pronunciado en favor de ¿quiénes? De los santos. De los hijos de Dios. Así que dice aquí, versículo 18, después recibirán el reino ¿quiénes? Los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Ahí se implementa la sentencia. Ahora vamos un momentico, un poco más adelante,
al versículo 21. Versículo 21, otra vez la misma idea. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. ¿Vino a dónde? ¿A la tierra o en el cielo? En el cielo, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Es decir, se da un veredicto en favor de ¿quiénes? De los santos del Altísimo. Y luego dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. ¿Ven las tres etapas ahí? Investigación, sentencia, y luego los santos reciben empíricamente el reino, la implementación de la sentencia. Así que el concepto adventista del juicio es muy bíblico. No fue inventado por Elena G. de White. Algunos dicen, no, eso de 1844, 2300 días, eso de que Cristo va a examinar los casos de todos los que profesaron a Jesús para determinar si fueron genuinos o no, eso lo inventó fue la hermana White, los pioneros. Eso no está en la Biblia. Aquí está clarito. Amén. No hay que depender de Elena G. de White. Le damos gracias a Dios por la expansión que ella da a este asunto, pero no se origina en realidad con ella. Ahora, hay otro concepto que tiene la iglesia adventista que es distinto de las demás iglesias. En realidad, dos puntos. Número uno, que la puerta de la oportunidad se va a cerrar antes de la segunda venida de Cristo. La mayoría de las iglesias dicen que la gente se puede salvar hasta el momento que Cristo venga. Ya cuando se ve la nubecita dice, yo soy tuyo. Pero no es así. Cristo va a recibir su reino ¿dónde? En el cielo. Antes de la segunda venida se va a determinar quiénes son los súbditos de su reino. Es decir, la puerta de la gracia se cierra antes de la segunda venida. Y déjenme compartir esto con ustedes. Esto es muy solemne lo que les voy a decir ahora. Todos sabemos que va a llegar un momento en que la puerta de la gracia se va a cerrar para todo el mundo. Cuando ya se termina el juicio celestial, Cristo haya demostrado quiénes son suyos. En ese momento se va a cerrar la puerta de la gracia. Nadie en el mundo se va a poder salvar después de eso. Pero ¿saben que hay otra puerta que se cierra antes de eso? Si usted se llega a morir hoy, la puerta suya se cerró. Eso es solemne. Porque algunos dicen, ay, hay que prepararse para el cierre de la puerta de la gracia. Sí, está bien. Pero si usted se muere y no llega a ese momento, su puerta se cerró. Así que tenemos que estar seguros de nuestra relación con Cristo Jesús. Tiene que ser genuina, verdadera. No puede ser solamente una fachada, una apariencia de piedad, donde venimos a la iglesia, venimos al culto, devolvemos los diezmos, pero no es una relación estrecha y personal con el Señor Jesucristo. Así que la iglesia adventista cree que la puerta de la gracia se va a cerrar para el mundo antes que Jesús venga. Hay otra idea que la iglesia adventista tiene, que no tiene ninguna otra iglesia, y es que el pueblo de Dios, después que se cierre la puerta de la gracia, va a pasar por el tiempo de angustia. ¿Qué creen la mayoría de las iglesias? Digamos los pentecostales, los carismáticos, los bautistas, ¿qué creen ellos? Ellos creen en el rapto. Es decir, los fieles en la iglesia, Cristo se los va a llevar al cielo antes de la gran tribulación. ¿Qué va a venir entonces? Y cuando venga el tiempo de angustia, todos los cristianos fieles están disfrutando del cielo. Y la tribulación es para los pobres judíos, como si no han sufrido lo suficiente ya. La iglesia adventista enseña, en armonía con la Biblia, y en un momento vamos a ir a eso, que los fieles de Dios, que ya está decidido quiénes son fieles cuando se cierra la puerta,
Después que se cierra la puerta, viene un tiempo de angustia cual nunca se ha visto, y el pueblo de Dios estará aquí, pasando por ese tiempo de angustia. Amén. Y esta tarde les voy a explicar por qué Dios va a permitir que su pueblo pase por el tiempo de angustia. Porque algunos dirán, ay, ¿por qué Dios permite eso? ¿Acaso no ama a su pueblo y dice, ay, yo no puedo permitir que mi pueblo sufra? Pero porque algunos piensan superficialmente, no piensan en cuanto a por qué Dios hace y Dios permite. Dios tiene una razón de todo. Él tiene una razón por la cual permite que su pueblo pase por el tiempo de angustia. Ahora, en los minutos que nos quedan, ¿les quedó claro lo que hemos estudiado hasta ahora? Amén. Déjenme mencionar un punto más que se me viene a la mente en este momento. Yo pregunto, una persona que ha sido perdonada, ¿Dios le puede revocar el perdón? Sí, Señor. Aquí está el asunto del juicio. Decimos que hay algunos en la iglesia que son falsos. Posiblemente han orado, han confesado sus pecados, y déjeme decirle que cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Dios nos perdona. En ese momento Dios no considera si nuestro arrepentimiento es genuino o no. Acepta nuestra palabra, pero en el juicio se va a examinar a ver si el arrepentimiento fue genuino o no. Y usted dice, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Recuerdan ustedes la parábola de los dos deudores? Había un individuo que tenía una deuda tan grande que no la podía pagar. 10,000 talentos, una suma imposible de pagar. Y en realidad lo que había hecho era, se había robado el dinero de su amo, de su señor. Y el Señor lo llamó a cuentas, ese es el juicio, y le dice, mira, ríndele cuentas, ¿por qué es que tú me has desfalcado ese dinero? Te voy a echar a la cárcel y toda la familia hasta que me pagues todo lo que me debes. Ay, este individuo dijo, ay, por favor, dame tiempo, que yo te lo pago. Y el amo dice, ¿qué tú me vas a pagar? Si tú no tienes dónde caerte muerto. Estoy ampliando la historia. Tú no tienes dónde caerte muerto. No podrías pagar esta deuda en miles de años. Y el hombre siguió clamando. Y el Señor le dice, mira, yo veo que tú estás clamando a mí, que tu deuda está perdonada. Vete. Él dice, completamente perdonado, sí, porque tú clamaste a mí y pediste misericordia, la deuda está perdonada. ¡Wow! Este individuo está emocionado, contentísimo, sale saltando de alegría, y cuando sale por la puerta encuentra a un individuo que le debe 100 denarios, una suma considerable. El salario diario era un denario, así que en realidad 100 días de trabajo se podría haber pagado en cuotas. Era una deuda pagable. Y le dice, págame lo que me debes. Y el individuo hace lo mismo con él. Le dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo... ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Págame lo que me debes. Y dice en la parábola que lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. Pues resulta que los siervos del Señor, que son los ángeles que registran nuestras acciones, fueron y le contaron al Señor, le dijeron, ¿sabes lo que pasó con ese hombre que te perdonaste la deuda tan grande que no podía pagarla él? Y él se encontró un individuo que le debía poquito y lo agarró por el cuello, lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. El Señor dice, tráiganme a ese individuo acá. Y lo traen. Y el Señor le dice, mira, yo no te perdoné a ti una deuda que tú jamás podrías pagar. Ah, sí, muchas gracias, dice él.
Y luego le digo, si yo te perdoné una deuda tan grande que no podías pagar, ¿no debías tú haber manifestado esa misericordia para con tu semejante? Con una deuda que sí podía pagar. Y dice que le revocó el perdón y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Yo pregunto, ¿Dios puede perdonar y luego puede revocar el perdón? Miren, las acciones de ese hombre demostraron que sus lágrimas eran de cocodrilo. Estaba triste, no porque le había robado el dinero del Señor, sino por el castigo que le iba a caer. No estaba en verdad arrepentido, y se demostró que su arrepentimiento no fue genuino por la forma como trató a su semejante. Pues yo pregunto, cuando se examinen los casos en el juicio, ¿se va a encontrar muchas personas que profesaron a Jesús que se les va a revocar el perdón? Sí, Señor. Por eso el Padre nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Así que si usted no perdona a sus deudores, no estoy diciendo que si alguien le debe dinero, debe perdonarlo. No estamos hablando de eso. Hay que pagar nuestras deudas financieras. Pero no es cierto que la gente nos hace cosas que en realidad son pequeñas. Dios nos ha perdonado tan grande a nosotros. ¿Cómo no vamos a perdonar las insignificancias de la gente contra nosotros? Ahora vamos a examinar estos 3 puntos de tiempo: cierre de gracia, el tiempo de angustia y luego la segunda venida de Jesús. Ese es el orden: cierre de la gracia, tiempo de angustia y luego Dios recompensa a su pueblo. Ahora vamos a dar varios ejemplos bíblicos de esto. Y vamos a encontrar en cada ejemplo que vamos a dar, esta mañana vamos a dar algunos, y por la tarde les voy a dar otros ya mucho más contundentes aún que los que vamos a estudiar esta mañana. Siempre en cada ejemplo que les voy a dar hay un remanente fiel. En segundo lugar, siempre el remanente tiene enemigos que quieren acabar con él. En cada ejemplo, el pueblo de Dios, el remanente, pasa por un terrible tiempo de angustia. En cada caso, la fe del pueblo de Dios es severamente probada en el tiempo de angustia. En quinto lugar, Dios se demora en contestar las oraciones de su pueblo. Porque su pueblo está diciendo, los enemigos nos van a destruir, Señor. Esta angustia es terrible. Parece que tú nos has abandonado. Y Dios no va a contestar inmediatamente. Dios va a demorar responder las plegarias de su pueblo. Y esta tarde vamos a ver que hay una razón por la cual Dios no responde inmediatamente. Hay una demora. Pero finalmente el último punto es que después de la demora, Dios libra a su pueblo. Ahora vamos a nuestro primer ejemplo. Son varios y vamos a ver hasta dónde nos llega el tiempo hoy. Porque necesitamos ir a comer la comida que perece. El primer ejemplo que vamos a dar es muy temprano en la Biblia. Génesis. La historia del diluvio. Para que vean esto. Miren, esta idea de que se cierra la puerta, viene un tiempo de angustia y luego entonces después del tiempo de angustia el pueblo de Dios es recompensado. Ese no es un invento adventista. Eso está en todas partes de la Biblia. Amén. Les voy a dar 10 ejemplos. ¿Les parece suficiente 10? Amén. Jesús dijo, en la boca de 2 o 3 testigos se confirma toda palabra. Vamos a dar 10 por si acaso. Noé predicó por 120 años.
Yo pregunto, ¿su mensaje estuvo acompañado del Espíritu Santo? Amén. Sí, porque Dios dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Es decir, mientras Noé estaba construyendo el arca, el Espíritu Santo estaba acompañando el mensaje de Noé. Yo pregunto, ¿el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio? Amén. ¿Cuántos grupos hubo después que Noé terminó de predicar? Cuando él terminó su predicación, ¿cuántos grupos había? Dos. Su mensaje dividió a la raza humana en dos grupos. Eso es lo que hace el juicio. Divide a la raza humana en dos grupos. Ahora, vamos a notar lo que sucedió cuando Noé terminó de proclamar su mensaje. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 16. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 16. Noé terminó de predicar su mensaje. La raza humana se ha dividido en dos grupos. Y fíjense lo que es interesante, predicó 120 años. Imagínense una campaña evangelística de 120 años. Yo creo que si Noé hubiera trabajado con una conferencia, lo hubieran votado como mal evangelista. Porque imagínense, cuando terminó de predicar, solamente se salvaron 8 y todos eran miembros de su familia. Fracaso. Mire, Dios no nos pide que miremos los resultados. Dios nos pide que prediquemos. Pero estamos tan ansiosos de números, muchos, sí, muchos. ¿Por qué razón? ¿Porque queremos que muchos se salven o porque queremos que la gente diga, wow, ese pastor sí bautizó muchos? En cambio el otro no bautizó casi ninguno. Sistema de competencia no debe existir. Dios no le dice, mire, bautiza un montón. Dios dice, predica el mensaje. Y vea los resultados con Dios. Dios se encarga de los resultados. Ahora Noé termina de predicar y noten el próximo evento. Génesis 7, 16. Y los que vinieron, hablando de los animales, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué sucedió? Jehová cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová. ¿Quién va a cerrar la puerta de la gracia al final de la historia? Jehová. ¿Por qué se cerró la puerta? Porque todo el mundo había hecho su decisión. Yo pregunto, si Dios hubiera dado, digamos que Dios hubiera dado 100 años más de gracia, ¿algunos de los de afuera hubieran entrado? No. ¿Los de adentro hubieran salido? No. Todos los casos estaban fijos por la decisión de ellos. Se cierra la puerta. Y apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. Hermanos y hermanas, ¿ustedes nunca han pensado por qué es que Dios dejó a Noé y a su familia en ese barco lleno de animales? Imagínense cómo habrá olido. Por 7 días sin que lloviera. Yo pregunto, durante esos 7 días, ¿la fe de Noé y su familia fue severamente probada? Lo voy a leer en un momento, el Patriarca y Profeta. ¿Cómo creen ustedes que se portaron cada día que pasó los que estaban afuera del arca? Cada día más violentos. Un día pasa, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, porque pasaron 7 días completos. El 8º día, dice Patriarca y Profetas, que en realidad empezaron a ver objetos voladores no identificados. Nubes. Pero entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover, hay un tiempo de angustia para los que están en el arca pensando, wow,
un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6. Satanás está diciendo, ¿será que me equivoqué? Y los de afuera cada día más altaneros. Fíjense lo que dice Patriarca y Profetas, página 86 y 87. Dice, durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado al arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. ¿Hubo una demora? Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. El mundo exterior se burló, dijo, teníamos razón, están equivocados los que están adentro. Y luego dice ella, se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Si hubieran podido tumbar la puerta, lo hubieran hecho. Los impíos cada día más altaneros y los de adentro su fe probada. Pero ¿qué sucedió después que pasó la demora? Noé y su familia fueron salvos y sus enemigos fueron destruidos. ¿Están captando la idea? Cierre de la puerta, tiempo de angustia, victoria para los impíos, derrota para el pueblo de Dios, pero finalmente el pueblo de Dios es ¿qué? Libertado o salvado de manos de sus enemigos. Ahora yo quiero que vayamos un momento a Mateo 24. Dice, bueno, está interesante, pastor. Jesús entendió esto de esta manera. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dos eventos se están comparando? Lo que pasó en los días de Noé con la venida del Hijo del Hombre. Ahora escuchen bien, cuando dice la venida del Hijo del Hombre, casi siempre se dice, eso está hablando de la segunda venida. Y sí tiene relación con la segunda venida, pero hay más que eso. Lo vamos a ver. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, escuchen, hasta el día en que Noé entró en el arca. El primer hasta marca ¿cuál punto de tiempo? Cuando Noé y su familia ¿qué? Entraron al arca. Pero luego note lo que sigue diciendo Jesús. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Todos. Los que estaban afuera. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué no entendieron? Los que estaban fuera del arca durante el tiempo entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover. ¿Qué no entendieron? No entendieron que estaban perdidos. Y los que estaban dentro, ¿será que estamos salvos? Su fe es probada. Y luego el Señor Jesucristo dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se va a cerrar la puerta primero? ¿Antes de la segunda venida? ¿Va a venir la destrucción sobre los impíos después de un periodo de tiempo? Jesús dijo que sí. Ahora Jesús se refirió a esto para que puedan entender mejor este asunto. Enseñanza única de la Iglesia Adventista basada en la Biblia. ¿Ustedes creen que si la gente supiera que pronto está por cerrarse la puerta de la gracia, tomarían en serio prepararse para ese momento? Sí. Y nosotros tenemos que decirle eso. Pronto la puerta se va a cerrar. Todas las señales del mundo lo indican. Señales en la iglesia y fuera de la iglesia indican que el mundo está en camino a la destrucción y la desolación. Jesús también se refirió, dijo que Él va a venir como ladrón en la noche. Miremos esa expresión, como ladrón en la noche.
Jesús dijo, como Él va a venir como ladrón en la noche, tenemos que ¿qué? Que velar, es decir, estar despiertos. Quiero ilustrarlo de esa manera. Aquí en Charlotte, ¿en diciembre hace frío? Creo que sí. Quiero que se imaginen, ustedes han trabajado duro durante el día, llegan a la casa cansados, se sientan, cenan, se sientan en la silla para ver un poco de 3 AM. Y se duermen ahí en la silla. Me voy a acostar. Y entonces usted se acuesta, baja el termostato, quiere dormir debajo de las cobijas así sabrosito. Y entonces se mete debajo de las cobijas y cuando ya está por dormir dice, se me olvidó trancar la puerta. Ay, está tan rico aquí calientico debajo de las cobijas. Yo llevo 25 años viviendo en esta casa y nunca ha venido el ladrón. Se queda debajo de la cobija, se duerme. Y esa noche, cuando no está velando, llega el ladrón y encuentra la puerta abierta. Dice, esto es demasiado bueno para ser verdad. Entra a la casa, se roba el celular, se roba el dinero que consigue por ahí y el televisor, gloria a Dios. Y la gente que está en la casa no sabe que vino el ladrón. ¿Cuándo descubren los que están en la casa que vino el ladrón? Cuando se despiertan por la mañana, pero ya en ese momento es demasiado tarde. ¿Están entendiendo? La venida de Jesús como ladrón no es la segunda venida de Jesús. Es el cierre de la puerta de la gracia. Y después del tiempo de angustia, la gente que está perdida se va a dar cuenta que está perdida porque no estaban velando. ¿Me explico? Es un concepto bíblico. Vamos a mirar entonces los comunes denominadores. ¿Quién es el remanente en la historia del diluvio? Noé. ¿Quiénes son los enemigos? Los que están fuera del arca. ¿Pasó Noé y su familia por un tiempo de angustia? Sí. ¿La fe fue probada? Sí. ¿Dios se demoró en librarlos? Sí. Pero finalmente Dios los salvó. Sí. En todos los comunes denominadores. Cada historia tiene estos comunes denominadores. Bueno, tenemos tiempo para 1 o 2 más. Vamos a Daniel 12:1. Me dijeron que aquí terminan a la 1:30. No me dijeron eso. Vamos a terminar a buena hora. Daniel 12:1. Crucial este versículo. Enseña tantas lecciones que generalmente no se ven en este solo versículo. Ahora tengo que darle un poquito de contexto. En los 2 versículos anteriores a Daniel 12:1 hay un poder que se conoce como el rey del norte. Y el rey del norte básicamente ha conquistado todo el mundo y viene para atacar y destruir al pueblo de Dios, a los fieles de Dios. Ahora, a este rey del norte se le llama en la Biblia el cuerno pequeño, donde se le sana la herida. Se le llama la bestia, se le llama el hombre de pecado, se le llama la abominación asoladora, se le llama la ramera, se le llama el anticristo. Es decir, es el mismo sistema con diferentes nombres y con diferente énfasis.
El rey del norte representa el poder papal, cuya herida se está sanando, se va a sanar plenamente y luego se va a lanzar con la intención de destruir al pueblo de Dios, a los fieles de Dios. Y ustedes, eso nunca va a pasar. ¿Saben por qué no piensan eso? Porque ustedes no recuerdan la historia pasada del papado. El papado de hoy es el mismo papado del pasado, porque uno no cambia su ADN. Es el mismo sistema, pero es más conciliatorio ahora, porque está tratando de ganar a los protestantes y a los gobernantes del mundo para su lado. Pero una vez que los tenga en su lado, sálvese quien pueda. Bueno, Dios es el que va a salvar. Amén. Es decir, el contexto del versículo que vamos a estudiar es cuando se le sana la ley del papado y se lanza en una persecución final contra el pueblo de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando el rey del norte salga para destruir el pueblo de Dios, se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús. El nombre significa quién es como Dios. Es el arcángel Miguel. Es la cabeza de los ángeles. Eso es lo que significa arcángel. Significa el que manda a los ángeles. Por eso dice Miguel y sus ángeles. Es el general de los ángeles. ¿Qué significa se levantará Miguel? Eso levantará. ¿Qué es eso que se levantará Miguel cuando el rey del norte quiere destruir el pueblo de Dios? Tenemos que ir a otros versículos que nos ayudan a entender qué significa levantarse. Ahí mismo en Daniel 11 está la misma expresión. Vamos a Daniel 11 y el versículo 2 y 3. Fíjense, la Biblia se explica sola. Qué lindo método de estudiar la Biblia. La Biblia se autoexplica comparando un texto con otro, porque el Espíritu Santo ha colocado en la Biblia todo lo que necesitamos para entender la Biblia. No hay que depender de comentarios. No tengo nada contra comentarios, pero si no tuviéramos comentarios y estudiáramos con disciplina la Biblia, podríamos entender la Biblia. Amén. Todo versículo de la Biblia podríamos entender. Daniel 11, 2 y 3. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá. Lamentablemente esta palabra habrá en la mismita palabra levantará, pero se traduce diferente. Dice, he aquí que aún se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa? Que de aquí en adelante se van a levantar 3 reyes en Persia. 3 reyes van a gobernar o a reinar en Persia. Sigue diciendo, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y luego dice, se levantará luego un rey valiente. ¿Qué significa que se va a levantar un rey valiente? Va a reinar, porque dice, el cual que dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Qué significa entonces levantarse? Significa comenzar a reinar. Noten un texto más que usa la palabra levantará. Daniel 8:22. Daniel 8 y el versículo 22. Está hablando del puerto notable que el macho cabrío, que representa a Alejandro Magno, fue quebrado y luego su reino fue dividido en 4. Dice allí en Daniel 8:22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que, ¿qué cosa? 4 reinos se levantarán de esa nación. ¿Está claro? ¿Qué significa levantarse? Significa comenzar ¿a qué? Comenzar a reinar. ¿Qué momento, a la luz de lo que hemos estudiado, está describiendo Daniel 12:1 cuando dice se levantará Miguel? ¿Qué momento?
El momento cuando Dios el Padre le da su reino. Porque ya se ha mostrado en el juicio quiénes son súbditos de su reino. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. Ahora, sigue diciendo allí, hablando del cierre de la gracia, cuando el reino de Cristo está completo, porque ya se ha hecho examinación, se ha mostrado quién es genuino y quién no es. ¿Para qué se levanta Miguel? Para reinar. Pero ¿saben para qué más? Para proteger a su pueblo. ¿Por qué necesita proteger a su pueblo? ¿Dónde está su pueblo en este momento? ¿Y Miguel? En el cielo. Porque el reino le daba a Jesús, ¿dónde? En el cielo. En el cielo, según Daniel 7. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Alguna versión dice que es el protector de tu pueblo. ¿A qué se levanta? A reinar sobre su reino, que son sus súbditos, pero sus súbditos están en peligro de que el rey del norte los destruya. Así que Miguel se va a levantar para defenderlos. Y luego dice que algo va a pasar. Dice, ¿y será qué cosa? Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Dónde va a estar el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia? Aquí. Lo dice clarito. Ahí está el cierre de la gracia. En ese momento Jesús se levanta para reinar sobre su reino. Está en el cielo, su reino está completo. El Padre le ha dado el reino en veredicto. Pero el pueblo de Dios está en la tierra y va a haber un tiempo de angustia terrible y el pueblo de Dios va a estar aquí. Pero ¿qué va a pasar al final del tiempo de angustia? Aquí viene la buena nueva. Dice, pero en aquel tiempo será que libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuándo fueron escritos en el libro? Cuando creyeron. Cuando creyeron. Pero ¿qué pasó en el juicio cuando su caso se examinó? Permanecieron. Su nombre fue retenido en el libro de la vida. Es una alusión de que hubo un juicio antes que retuvo sus nombres en el libro de la vida. Ahora, yo pregunto entonces, déjame leer esta cita, Exaltada Jesús, página 320. Dice la sierva del Señor, en el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que alguna vez se entregaron a Dios. ¿Cuánto está en el libro de la vida? Si usted se bautizó, recibió a Cristo como Salvador y se bautizó, su nombre está en el libro de la vida. No importa si usted es un creyente genuino o falso, su nombre está escrito ahí. Claro, en el juicio se va a examinar si su nombre se puede retener ahí. Es el propósito del juicio. Sigue diciendo. En el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que alguna vez se entregaron a Dios y actualmente se están revisando sus caracteres delante de Él. Los ángeles de Dios están pesando su valor moral. Observan el desarrollo del carácter de los que viven actualmente. Dios está examinando los caracteres, dice, para ver si sus nombres se pueden retener en el libro de la vida. ¿Está claro? Yo pregunto, ¿es posible que un nombre sea borrado del libro de la vida? Apocalipsis 3:5 habla de la posibilidad de que un nombre sea borrado del libro de la vida. Claro, los cristianos hoy en día dirían, no, eso no es posible porque una vez que tú te salvas ya no te puedes perder. Es decir, que cuando tú te salvas ya no tienes libre albedrío. Ya tú no puedes escoger perderte. Escogiste salvarte y ya perdiste la libertad de escoger. La Biblia nos enseña eso. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No es el que comienza bien,
Yo conozco gente que ha empezado una carrera y van bien adelante. Y van tan rápido que a la mitad de la carrera están con la lengua afuera y ya no pueden más. Y los que vinieron lento, como la fábula de la liebre y la tortuga, el lento finalmente llega. Ahora vamos entonces a mirar aquí. ¿Quién es el remanente fiel en Daniel 12:1? Los que el rey del norte quiere destruir. ¿Tienen un enemigo que los quiere destruir? Sí. ¿Hay un tiempo de angustia para el pueblo de Dios? ¿La fe de ellos va a ser probada? ¿Cómo no? ¿Dios se va a demorar en librarlos? Todo el tiempo de angustia Dios se va a demorar para librarlos. Pero finalmente el pueblo de Dios será librado. Ven todos los comunes denominadores en Daniel 12:1. Qué tremendo versículo. Le voy a dar solo un ejemplo más. Tengo varios más que quería darles, pero el tiempo se está yendo muy rápido. Dicho sea de paso, prometí que cualquier persona que me da su correo electrónico o su dirección, le voy a mandar todos estos sermones escritos con lujo de detalle para que ustedes puedan estudiarlos después. Me interesa que los tengan. Nuestro ministerio pone todo inmediatamente en YouTube. Todo lo que hacemos lo ponemos en YouTube. Y la gente dice, ay pastor, ¿y eso no afecta a las ventas? Sí, pero nosotros no estamos en el negocio de las ventas. Nosotros estamos en el negocio de proliferar el mensaje. Y yo no tengo por eso ningún problema en poner todo en YouTube. La gente nos pregunta si lo puede traducir. Hay una persona que está traduciendo los materiales a árabe. Y dicen, ¿nos da permiso? Digo, permiso, no necesitan permiso. Tradúzcanlo al idioma que sea, proliférenlos, contra que no los vendan. Porque ya poner un negocio a costillas de los demás es un problema. Pero si lo quieren copiar para regalar, o lo quieren transmitir por televisión, radio, echen para adelante, como dicen en Venezuela. Echen para adelante, en estilo colombiano. Un ejemplo más. Ahora, debo decir, esta tarde estamos un poco atrasados, así que esta tarde va a tomar un poquito más de tiempo. Así que no olviden traer la cobija y la almohada. Vamos a estudiar por unos minutos que nos quedan la historia de Jacob. Porque el tiempo de angustia se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, si vemos que es tiempo de angustia de Jacob, tal vez sería bueno estudiar un poco sobre Jacob. La historia se encuentra en Génesis 32. Vayan conmigo ahí. Génesis 32. Déjeme darle un poquito de trasfondo mientras ustedes están buscando, aunque se ponen los textos en pantalla. Jacob había pasado 20 años fuera de casa por haberle robado la primogenitura a su hermano y haber engañado a su padre. Terribles pecados. 20 años había pasado en exilio. Después de 20 años, Dios le dijo que regresara a su tierra. Y cuando estaba regresando, cuando estaba por entrar otra vez a su tierra, escuchó que venía su hermano Esaú con 400 hombres con la intención de destruirlo junto con su familia. Un remanente que tiene ¿qué? Enemigos, que quería destruir a Jacob. Porque cuando Jacob le robó la primogenitura, según Génesis 27:41, Esaú había dicho, yo hallaré a mi hermano Jacob y lo mataré. Y la Biblia nos dice que ahora Jacob, a punto de regresar otra vez a casa, oye que su hermano viene con 400 hombres armados hasta los dientes, y ahora Jacob se llena de terror. Y Jacob dice,
viene mi hermano y yo no puedo tener la seguridad de la protección de Dios porque yo cometí estos terribles pecados. Yo no estoy seguro si Dios ha perdonado mis pecados de tal manera que yo pueda reclamar el pacto de que Él me proteja. Imagínense eso. Ya Jacob, cuando estaba en camino en su exilio, se durmió y Dios le mostró la escalera de que la comunión entre él y el cielo estaba abierta. Y es más, después de mostrar la escalera, Dios dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas y te volveré a traer seguro a tu lugar. Dios le había prometido. Es decir, Dios le había dicho: Jacob, tu pecado está perdonado. Pero Jacob no fue capaz de perdonarse él mismo. No se sentía perdonado. Esto nos enseña una gran lección a nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros no debemos creer que Dios nos perdonó porque nos sentimos perdonados, sino porque Dios dice que no estamos. Amén. Es uno de los problemas que tiene. Ay, no, yo no siento que Dios me perdona. Entonces yo le pregunto: ¿usted ha confesado, se ha arrepentido y ha confesado sus pecados? Ay, sí, pastor, pero no me siento perdonado. Yo le digo, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es su promesa. Si usted los confiesa, reclame la promesa y no le haga caso a sus emociones. La gente vive demasiado por emoción. No debemos creer que estamos perdonados porque lo sentimos, sino porque Dios lo dice. Jacob no fue capaz de perdonarse el mismo, está recriminándose todavía 20 años después. Imagínense qué miserable estuvo durante esos 20 años. ¿Qué paz hubiera tenido si hubiera estado dispuesto a aceptar el perdón de Dios? Pero dice: mi pecado fue tan grande que yo no puedo rogarle a Dios que me proteja porque he quebrantado el pacto. Y por lo tanto Jacob ahora va al rollo de Jaboc, ahí cerquita de donde estaba con la familia, y vacía su corazón en oración a Dios. Quiero que leamos esa oración de Jacob en Génesis 32 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Y hay una palabrita clave aquí, una palabrita clave que ya la vimos en Daniel 12:1. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y ahora note su actitud: menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Es decir, yo no soy nada para reclamar nada de tu parte, porque yo soy un pecador. Sigue diciendo: pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y luego, ¿cuál es la siguiente palabra en el versículo 11? Líbrame. Líbrame. ¿Líbrame de qué? De la ira del enemigo, de mi hermano. Líbrame. Dame la seguridad de que te vas a cumplir tu pacto, de que he recibido perdón. Está luchando de si Dios lo ha perdonado o no, aunque Dios lo ha perdonado. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso me hiera la madre con los hijos. Líbrame de mi enemigo. ¿Están viendo Daniel 12:1 aquí? ¿Está pasando por un tiempo de angustia Jacob? Sí. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de angustia? Toda la noche. Hay una demora. Pero ya cuando está por amanecer, viene un individuo y empieza a luchar con Jacob. Y Jacob al principio cree que es el enemigo. Y lucha con este personaje. Y en Génesis no identifica quién es el personaje. Dice un varón. Pero vamos a ver otro texto que sí lo identifica. Y un texto muy importante. Y Jacob está luchando con este varón. Y cuando está amaneciendo, el varón le dice: Jacob, suéltame, que amanece. Y Jacob, a pesar de que le ha descoyuntado el muslo y está en un dolor terrible, Jacob no piensa en el dolor. Se aferra
de este personaje dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Y luego el personaje dice: Jacob, déjame ir, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y entonces este personaje dice a Jacob, ya él se ha dado cuenta que este es un personaje sobrenatural, que este no es un enemigo humano. Y le dice: ¿cuál es tu nombre, Jacob? Oh, yo me llamo suplantador. Porque la palabra Jacob significa suplantador. ¿Saben por qué le pusieron ese nombre? Porque la Biblia dice que cuando nació estaba agarrado del tobillo del hermano porque quería nacer de nuevo, primero. Quería suplantar a su hermano en el nacimiento. Y por eso Esaú dijo: bien llamaron a Jacob, que me ha robado la primogenitura, me suplantó. Pero ahora ha luchado con este personaje. Y el personaje dice: ¿cuál es tu nombre? Dice: me llamo Jacob. Dice: ya tu nombre no será más llamado Jacob. Le cambió el nombre: tu nombre será llamado Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Amén. Y lo bendijo ahí. Ahora surge la pregunta: ¿con quién estaba luchando Jacob? Con Miguel. ¿Y de verdad? Vamos al libro de Oseas, el capítulo 12 y el versículo 4. Oseas 12 y el versículo 4. La Biblia misma se explica, ¿sí o no? ¿Usted cree que es importante buscar quién era este personaje si la Biblia lo dice en otra parte? ¿Cómo no? Si Génesis no lo dice, buscamos a donde la Biblia lo dice. Oseas 12:4. Está recordando esta experiencia. Dice: venció ¿a quién? Al ángel. ¿Con quién estaba luchando? Ángel, con mayúscula la palabra ángel. No era un ángel, era el ángel de Jehová, que es una expresión que se refiere a Cristo. Ahora, Cristo no es un ángel común y corriente, no fue creado como los ángeles. Sencillamente la palabra ángel significa mensajero. Jesús es el mensajero del Padre. Dice: venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí andó con nosotros. Este ángel era Dios. Y usted dice: ¿cómo sabemos eso? Porque nos dice en Génesis 32 que Jacob le puso un nombre a ese lugar. Vuelvan a Génesis 32:30, nuestro último texto en nuestro estudio de esta mañana. Solamente anotamos 3 ejemplos y faltan 7. ¿Qué les ha parecido? Amén. Interesante esta perspectiva bíblica. Génesis 32:30. Después que luchó con el ángel y prevaleció, dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Se compone de 2 palabras hebreas: Pen, que significa rostro, y el, Dios. Y cuando está la letra I, es el posesivo. Significa rostro de Dios. ¿Por qué le puso Jacob el nombre a ese lugar, rostro de Dios? Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Con el ángel de Jehová, quien es Dios. ¿Y cuál es el nombre de ese ángel? Miguel. Ahora, no se pierdan el próximo emocionante episodio, porque hay otros relatos a donde el mismo ángel libra. Termino diciéndoles esto, muy importante este punto. La palabra librar aparece solo en 3 capítulos de Daniel. Solo en 3. Daniel 12:1 está hablando del final de la historia. Daniel 3
y Daniel 6. ¿Qué relato tenemos en Daniel 3? Los jóvenes en gloria. ¿Hay un remanente ahí? Me adelanto. ¿Tienen enemigos? ¿Pasan por un tiempo de angustia? ¿Ustedes no creen que meterse a un horno ardiente es un tiempo de angustia? La fe fue probada. Hebreos 11 dice que sí. ¿Dios nos libró inmediatamente? No, lo dejó en el horno. Pero finalmente Dios nos libró. Amén. Ahí se usa la palabra librar. Daniel 6 es el otro capítulo. Tiene que haber una conexión entre Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1. Los únicos capítulos donde se usa la palabra librar. En Daniel 6 hay un remanente. ¿Quién es? Daniel. ¿Tiene enemigos? Oh, los que le dicen al rey, da un decreto de que nadie puede hacer una petición a Dios o hombre por 30 días. Quieren acabar con el remanente. ¿Pasa Daniel por un tiempo de angustia? ¿Ustedes no creen que ser echado en un foso de leones sería un tiempo de angustia? Óigame, fue probada severamente la fe de Daniel. Se usa, el rey Darío dice, Dios lo libró porque confió en su Dios. Confiar es fe. Dios se demoró en librarlo, lo dejó toda la noche ahí, pero finalmente lo libró. Sí, y estas historias prefiguran lo que va a pasar con el pueblo de Dios mundialmente al final de la historia, como veremos esta tarde. ¿Cómo le parece? La Biblia es extraordinaria, pero de nada vale sencillamente conocer estas cosas aquí en la cabeza. Nos incumbe a nosotros tomar una decisión de que vamos a ser fieles y vamos a seguir al Señor Jesucristo. Amén. Cueste lo que cueste. Yo quiero preguntar a los que ya son bautizados en esta mañana o en esta tarde ya, ¿cuántos quieren que yo tenga una oración para que Dios nos ayude a tener la fidelidad que tendrá ese remanente que describe en estas historias en la Biblia? ¿Quieren que yo ore? Por eso. ¿Por qué no se ponen de pie si ustedes quieren que yo tenga esa oración? Ahora, para eso tenemos que cumplir ciertas condiciones. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Menos con el televisor y más con Jesús. Hay que orar más y estudiar más y testificar más. Debemos fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús. Se me ocurre también preguntar en esta mañana si hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado, como dice la Biblia. La Biblia dice que el bautismo debe ser por inmersión, sepultado en las aguas, para salir a novedad de vida. Esta tarde a las 6 vamos a tener un bautismo. Si no han visto un bautismo bíblico, les invito para que puedan ver ese bautismo. Pero se me ocurre preguntar en esta mañana si hay alguien aquí que no ha pasado por esa experiencia del bautismo y quiere decirle al Señor Jesús, yo quiero prepararme para el bautismo y yo quiero que tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y que retengas ese nombre ahí. ¿Hay alguien que no ha sido bautizado que le gustaría levantar la mano y decir eso? Pasa aquí al frente que yo voy a orar por ti. ¿Sigue alguno más que quiere decirle sí a Jesús? Esto no es una obligación. No estoy tratando de torcerles el brazo. Es un privilegio. Amén. Es un privilegio el llamado que te hace Jesús. No te sientas obligado. Qué glorioso privilegio nos da el Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien más antes de que tengamos la oración? Quiero incluirte en esta oración. No significa que te vas a bautizar a las 6 de la tarde, porque se exige una preparación. Pero significa que hoy estás decidiendo que te vas a preparar para ese momento.
¿Alguien más antes de la oración? Gloria a Dios por estas almas preciosas. Jesús hubiera venido a morir por una sola. Tenemos aquí dos. Gloria al Señor. Veo acercándose a una persona. Yo sé que hay otros aquí. ¿Qué te detiene? Jesús te está llamando. No resistes. La decisión más importante de tu vida. Si tenemos jovencitos también que quieren tomar esta decisión, pueden pasar. Puede ser que sean demasiado jovencitos para bautizarse, pero pueden tomar la decisión de que lo van a hacer algún día, una vez que estén preparados. Yo quiero incluirte en esa oración también. Si hay algún miembro de la iglesia que se ha extraviado de los caminos del Señor y quiere regresar y decirle al Señor Jesús, yo quiero reconsagrar mi vida a ti. Yo quiero una nueva relación con Jesús. Únete también a este grupo. Yo voy a orar por ti también. ¿Alguien más? Gloria a Dios por este lindo día. Pero yo sé que hay otros. Acérquense, hermano. Vengan al frente. Yo voy a orar por ustedes. Quiero tenerlos aquí cerca. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Alguien más? No quiero clausurar la reunión sin darle la oportunidad a cada persona. También los que están viendo a través de la computadora. Donde quiera que estés, tú puedes tomar esta decisión también. Te animo a que lo hagas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Algunas de estas personas reconsagrando su vida al Señor. Otras tomando la decisión de entregarse al Señor Jesús a través del bautismo por primera vez. Solo unos instantes más y voy a tener la oración para pedir que Dios bendiga la decisión de estas personas que han respondido a este llamado en el día de hoy. Hay gozo en el cielo. Amén. Por un pecador que se arrepiente, aquí hay varios. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. El Espíritu Santo ha obrado por los corazones. Voy a tener ahora una palabra de oración. Tenemos jovencitos aquí también uniéndose al grupo. Gloria a Dios. Voy a tener una oración. Si durante la oración aún deseas venir al frente para responder al llamado, te pido que por favor, te imploro que por favor escuche la voz de Jesús y vengas aquí al frente para unirte a este grupo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te doy gracias, Padre, por las decisiones que han sido tomadas por estas iglesias representadas aquí, de reanudar nuestra experiencia con Jesús, de estar fuertes, inconmovibles en nuestra relación con el Señor Jesús. También te doy gracias por las personas que han estado escuchando a través del internet, que han tomado también su decisión. Yo no las puedo ver, pero tú sabes quiénes son y a dónde están. También te agradezco por estas personas que han venido al frente respondiendo a tu llamado. No he sido yo, ha sido tu Espíritu. Amén. Te ruego, Señor, que aquellos que están tomando su decisión de bautizarse, que no se desanimen ni por un instante. Mantenga alejado a Satanás de estas personas, para que puedan prepararse y puedan sellar su pacto con el Señor Jesús. Y aquellas personas que se han enfriado, que están renovando su voto con Jesús, bendícelos a ellos y ayúdalos, Señor, a perseverar hasta el fin. Amén. También hay personas aquí que no han respondido. Presión tal vez de la familia, del trabajo, presión de amigos, obstáculos. Te ruego, Señor, que tú toques sus corazones y antes que termine este día puedan también decidir sellar su pacto con el Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre, por habernos acompañado Amén. y por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.